las circunstancias entre tú y Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros en algún momento que no hemos entendido y que no hemos sabido muchas cosas, las circunstancias que a veces algunas personas no vamos a poder entender en el ámbito espiritual para poder alcanzar la madurez de algo cuando nosotros venimos? Ahora, yo quiero que tú entiendas hoy las circunstancias, yo no sé cuáles fueron las que te trajeron a la casa de Dios. Yo no sé cuáles fueron las circunstancias que te trajo Dios hoy hasta la casa de Dios. Ahora, ¿por qué tú vienes bajo esas o bajo qué circunstancias tú llegaste hoy aquí? Yo no las sé. Pero sí te digo claramente que estás delante de Dios. Y cualquiera que sea las circunstancias las que tú estés viviendo, Dios quiere aconsejarte y Dios dice, mientras tú estés viendo cómo están todos los demás, nunca vas a saber cómo tú estás. Y aquí lo importante no es cómo están los demás, sino cómo estoy yo. No es que suene egoísta con esto que voy a decir, pero siempre que nosotros empecemos a tocar el tema de los demás, se te va a ir el tiempo, pero nunca vamos a poder entender las cosas que Dios quiere para con tu vida. ¿Por qué es importante para ti y para mí esto? Te quiero explicar esto, porque realmente en el mundo espiritual donde nosotros nos movemos, donde nosotros estamos, vamos a poder entender que hay cosas que Dios quiso darte, pero que realmente en el corazón tú no puedes entender lo que a veces Dios quiere darte a ti. ¿Por qué es importante para nosotros esto, hermano? Porque hay gente que siempre se estará fijando cómo andan los demás. Porque siempre hay gente que se fijarán cómo caminan los demás. Y mientras tú no te estás dando cuenta que para ese tiempo pasó el tiempo y tú no te diste cuenta en las áreas que tú tenías que cambiar, que tú tenías que modificar. Porque si logramos entender esto, nos vamos a dar cuenta que entonces hay cosas que muchas veces nosotros no los vamos a poder darnos cuenta de aquellas cosas que Dios quiere dar. Ahora mire lo que el salmista dijo después del verso 11. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Él ya está teniendo un lenguaje y está molesto por todo lo que está viendo, que no lo ve en él. Pero Dios lo lleva a circunstancias. Quizás los que están aquí el martes o preguntan van a poder entender un poquito más. Y voy a tratar de familiarizarlo un poco de lo que yo quiero decirte y a dónde yo quiero llevarte. Es porque entonces habemos personas que no vamos a poder entender. Mire ya el salmista diciendo esto, y dice: estos impíos, escucha esto, estos impíos, dice, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Estoy hablando en el verso 12, Angie, si me querés seguir. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Verdaderamente, dijo él, oiga bien, verdaderamente, dice, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Wow. Primero empieza diciendo, mire cómo dice: estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y él quería tomar eso como ejemplo para él. Hoy voy a ser un poquito liviano. Cuando te digo liviano, te voy a hablar un poquito. Muchas veces yo tengo mucho temor de predicar la palabra a mi forma, porque prefiero hacerlo a la forma de la Biblia, porque siento que si a la forma de la Biblia yo causo un problema, Dios me defiende, ¿verdad?
Pero si a mi forma yo me meto en un problema, Dios no me va a defender. Pero yo veo aquí que si este hombre era un hombre que tenía historia, ¿verdad? Que podía ministrar. Oiga bien, que este hombre que tenía la bendición que mientras tocaba el arpa, el Espíritu del Señor llegaba, estaba ungido, podía ministrar. Y yo creo que mucha gente lo podía haber envidiado a él en la forma que él. Pero en la forma que él estaba pensando de los demás, la forma que él estaba analizando a los demás, se le había olvidado a él que ya él era un hombre que ministraba en la presencia de Dios. Se le había olvidado a él que ya él era un hombre que mientras tocaba el arpa, muchos eran bendecidos. Ya se le había olvidado a él la gloria que cayó sobre cuando transportaron el arca de la casa, ¿verdad?, de Obed-Edom para la casa, para la ciudad de David. Aquella gloria, la inauguración de tantas cosas bonitas y sus hijos fueron reconocidos. Pero aquel hombre está pasando por una etapa difícil en su corazón, aún siendo un hombre de Dios. Y todos nosotros en algún momento hemos estado ahí, viendo cómo los demás prosperan, viendo todos los demás cómo alcanzan todo, pero tú no lo alcanzas. Viendo cómo está la vida de los demás, cómo tú sufres, cómo te levantas de la madrugada y cómo regresas hasta medianoche a tu casa y todo el día eres azotado y todo el día estás viendo que todos saqueos. Sin embargo, hay una parte difícil en la vida de estas personas. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Escuche esto. En el verso 14, mire que dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo y hablare como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros entender esto? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, verso 17, Ángel, si me quieres seguir, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Escucha esto. Hasta que él entró en un lugar como este, entendió a dónde Dios lo tenía. Hasta que él entró en un lugar como este, entendió a dónde Dios lo había llevado. Lo raro, hermanos, te voy a explicar esto es, lo raro es, después que Dios te lleva a un lugar como este, lo raro es que después que Dios te lleva a un lugar, como te trae a un lugar como este, porque es importante para nosotros entender este trabajo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Hay tres hombres que quiero mencionarte. Quiero hablarte del que escribió esto, pero también quiero hablarte de la vida de Jacob. También quiero hablarte de la vida de Jesús. Pero quiero empezar por la vida de Jacob, llegando a entender que hay cosas que nosotros muchas veces podemos entender y hay cosas que nosotros no las vamos a poder darnos cuenta. Ahora, escucha esto. En el verso 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todas las mañanas. Y si dijere yo y hablare como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros entender esto? Según la palabra de Dios, cuando el salmista estaba hablando estas palabras, o tenía estas palabras en su mente, él entró en una situación bien difícil. Pero yo te voy a explicar esto cuando tú estés en situaciones bien difíciles. Volvemos a la imagen, Angie, please. Cuando tú estés al frente de Dios, tú aprendes a entender que hay circunstancias por las que nosotros verdaderamente en el mundo espiritual todos caemos en vacíos y estamos en situaciones difíciles cuando no sabemos entender las circunstancias. Yo no sé cuál sea tu circunstancia en este día.
Yo no sé cuál sea el momento difícil que tú estés pasando. Yo no sé qué es lo que Satanás pueda estar traumando para destruir tu casa. Yo no sé lo que pueda estar traumando, pero tú tienes que entender que lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, uno tiene que ver entonces cómo existe esto. Ahora, yo quiero hablarte algo bien importante. Mientras yo oraba, estaba en mi escritorio, Dios me mostró una calculadora, se puede decir, en el espíritu. Y yo miraba la calculadora en el espíritu. Y yo le dije, ¿qué es esto? Yo estoy leyendo un tema de disciplina. Y muchas veces, realmente lo estamos poniendo como una base para poder nosotros crecer, pero crecer como hijos disciplinados. Y ahí encontramos una parte donde dice que si Dios no te trata como a hijo, entonces te trata como bastardo. Ahí encontramos una parte donde Dios dice, o te trato como hijo, o te trato como bastardo. Ahora, ¿quién es el bastardo? ¿Verdad? Aquel que no quiere ser corregido y instruido por Dios. Pero lo que significa esa palabra entonces es aquel que es hijo. Dice, yo lo tomo, lo disciplino, lo corrijo y lo instruyo para que sea preparado para toda justicia. Y lo justo es que si nosotros pudiéramos entender, lo justo es que muchas personas estuviéramos hoy aquí, porque esa es la justicia. Esa es la justicia de Dios. Que todos estuviéramos aquí hoy en su casa, agradeciendo y dándole gracias a Dios. Pero las circunstancias de personas que en algún momento lleguen a tomar ciertas decisiones, y el salmista dijo estas palabras, escuche esto: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Las circunstancias para el salmista poder ser liberado, o este profeta poder ser liberado, podemos ver entonces que él estaba viendo y dedicó parte de su tiempo viendo cómo prosperaban los demás, viendo cómo caminaban los demás, viendo cómo estaban los demás, viendo qué hacían los demás. Y si tú quieres vivir cansado, hermano, y si tú quieres vivir pasando momentos difíciles en tu vida, empieza a vivir viendo cómo andan los demás. Porque los que somos padres vivimos cansados de ver y de poder llevar, de cómo nosotros vemos nuestros hijos, pero nuestros hijos, de poder llevar sus vidas y poderlos poner en ese orden para que ellos alcancen. Y es una vida cansada, porque a veces el hijo no hace como tú quieres. A veces el hijo no toma el consejo que tú le das. Entonces vivimos en una parte a veces eufóricamente, y a veces llega el padre en situaciones difíciles y decir, te suelto. La circunstancia lo llevó a soltar, ¿verdad? Ahora, piensa por qué entonces el salmista en una cierta forma toma este consejo y se da cuenta de algo. Y para poder entender un poquito la historia, te vas a dar cuenta de que Dios estaba hablando de dos tipos de personas. La Biblia dice que nosotros siempre nos vamos a estar fijando cómo andan los demás. Siempre nos vamos a estar fijando cómo caminan los demás. Pero si esa persona que tú estás viendo no es a Jesús, si esa persona que tú estás viendo no es Dios, que te está enseñando, que te está hablando la palabra, que te está mostrando la palabra, si esa persona no es Dios, entonces puedas estar en una circunstancia difícil, porque el que te lleva a vivir las circunstancias difíciles es Dios mismo a veces. Pero Él llega a un momento donde ve que tú ya no quieres cambiar.
que tú estás cómodo en la vida que estás llevando. Él ve que ya tú no quieres cambiar. Y al ver que tú ya no quieres cambiar, como padres humanos, nosotros nos damos cuenta y dice, yo ya no puedo hacer nada con este hijo. Y tú empiezas a soltarlo. Y hay gente que dice, yo me llevo bien con mi padre. Es fácil llevarse bien con un padre que no te corrige. Es fácil llevarse bien con un padre que no te va a amonestar. Ese no es un padre, ese es un amigo. Porque cuando nosotros vamos a caminar con un padre, vamos a ser instruidos. Y esto me remonta a la vida de Abraham con Isaac, cuando Dios le habla y le dice, sacrifícame a tu hijo. Y dice la palabra que Isaac, escuche esto, ¿por qué Isaac era el de la promesa? Porque dice que de Isaac era la promesa, escucha esto, porque dice la Biblia que Abraham puso la leña sobre él y caminaron 3 días al monte Moriah para ofrecer. Isaac hacía la pregunta, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y él decía, hijo, no te preocupes, Dios va a proveer. En aquellas circunstancias que Abraham estaba siendo probado. Cuando Dios te prueba, ¿verdad? Dice la palabra que Isaac tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Nada más que la palabra Jacob significa usurpador, ¿verdad? Significa engañador. Y Dios vio tanto en la vida de Jacob y entendió Dios tanto a través de la vida de Jacob que Jacob no iba a aprender nada en la casa de su padre. Y Dios mismo en las mismas circunstancias hace que Jacob engañe a su padre. Y cuando nosotros vemos esta parte ahí, yo no sé si tú puedes, ahí tengo una imagen, Angie, de las que, donde está Jacob con, mira ahí para que tenga esta imagen de lo que quiero decirte. Isaac para ese tiempo ya está ciego. Ya no ve. Isaac le dice así a Jacob. Es la voz de Jacob, pero es el cuerpo de Esaú. Ustedes ven a Isaac en un plato con su mano ahí. Isaac está llevándole un guiso a su padre, porque lo que está buscando es la bendición. Pero Isaac le dice, ¿eres Esaú? Si yo soy. No, le dice, tú eres Jacob. Tócame, padre, tócame. Tócame, padre, y te vas a dar cuenta que soy Esaú. Tócame, padre, y te vas a dar cuenta que soy Esaú. Y viene él y lo toca, ¿verdad? Y lo bendice. Pero Jacob tuvo todo eso con trampas. Jacob tuvo todo eso con mentiras. Pero en cuanto a la elección, dice la palabra, Jacob era amado por Dios. En cuanto a elección, Dios vio que Jacob era amado por Dios. Por eso yo siempre digo, hermano, cuando tú vengas a la iglesia, ven con una expectativa diferente a lo que tú tienes de Dios. Porque lo que estamos hablando aquí es que cuando Dios dice, tomó a Jacob, y Dios dice, Jacob fue capaz de engañar a su padre. Jacob fue capaz de mentirle a su padre. Como hay gente, hermano, que es capaz de mentirle a su padre. Como hay gente que es capaz de mentirle a Dios. Como hay gente que es capaz de creer tantas cosas, pero son hijos. Y Dios dice, ok, yo te voy a llevar a una circunstancia. Y te voy a poner entre gente más mentirosa que vos. Y te voy a poner entre gente más engañadora que vos. Y te voy a sacar de la casa de tu padre y te voy a llevar al lugar donde yo voy a tratar contigo.
Vemos a un Jacob salido de la casa de su padre. Vemos a un Jacob que sale huyendo, pero tiene encuentros con Dios. Usurpador, engañador, mentiroso y teniendo sueños con Dios. Y el primer sueño que Jacob tiene cuando va en el camino, dice que ve una escalera. Escucha esto. Mire cómo es Dios. Una vez que sale de ahí, empieza a tener sueños, empieza a tener la revelación y dice, y vio como ángeles bajaban y ángeles subían. Y dice la palabra de Dios que dijo Jacob, si yo vuelvo a la casa, si yo vuelvo a la casa de mi padre, y si me traes, si vuelvo y regreso con bien, tú vas a ser mi Dios. Yo voy a ser tu hijo y tú vas a ser mi padre. Si yo logro regresar a la casa del Padre, tú vas a ser mi Dios. Si yo logro regresar a mi tierra, tú vas a ser mi Dios. Y qué tremendo es esto, hermano. Porque las circunstancias, volvemos allá, Angie. Porque las circunstancias de que podemos entender lo que Dios quiere es poder darnos cuenta de que hay cosas que Dios te llevó. Las circunstancias a Jacob, Dios dijo, este no va a hacer nada aquí. Jacob era usurpador. Jacob era mentiroso. Jacob era todo y era capaz de engañar hasta a sus propios padres. Ok, dice Dios, yo voy a tratar con él. Dios tiene una circunstancia con Jacob. Dios va a tratar con la vida de Jacob. Como no puede tratar en la casa del padre, lo lleva a la casa del tío. Isaac era un hombre recto. Isaac era un hombre temeroso. Isaac era un hombre conforme al llamado. La Biblia dice que en cuanto a ese hombre era de una conducta intachable, pero el hijo era pícaro. El hijo era usurpador. La Biblia no lo dice, pero la Biblia dice, en Isaac será llamada descendencia. Y piensa, hermano, que Dios diga, en esta casa voy a levantar una descendencia que van a ser una descendencia de adoradores. Créame lo que eso cambia la atmósfera por completo. Piensa que en esta casa, dice Dios, voy a levantar en esta casa una línea de profetas. Voy a levantar en esta casa una línea. Escucha esto, voy a levantar en esta casa una línea de profetas, voy a levantar una línea de apóstoles, voy a levantar una línea, y es más, y termina diciendo Dios, y de esta línea yo voy a sacar el linaje, el cual cuando yo venga a la tierra voy a entrar. Me imagino que Isaac, viendo eso, viendo la llamada descendencia, pudo entender entonces que lo que necesitaba era la circunstancia, pero Isaac con todo y eso era un mañoso, ¿verdad? Porque dice la palabra que Isaac sabía que Esaú no le interesaba a Dios. Isaac sabía, eso yo lo escuché en la universidad, no lo dice la Biblia, pero le dije yo, si me meto en un problema, pues y quiere criticarme por eso, critíqueme. Pero hay padres que son mañosos, que están de acuerdo con las mañosidades de los hijos. Pero Isaac era un hombre recto. ¿Por qué era un hombre recto? El que había nacido primero era Esaú. La bendición era para Esaú, porque él es el que había nacido. Y en ese tiempo, en ese momento, el orden de ese tiempo y en ese momento era que el hijo mayor era el que tenía la bendición y le tocaba la doble porción. Pero a Esaú no le importaba, como a ti y a mí que estamos aquí adentro. No nos importa a veces lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces después tú te molestas porque Dios levanta por allá un Jacob. Tú te molestas porque Dios levanta por allá un Jacob. Y ese Jacob viene
y hace lo que tú no puedes hacer en 20 años, viene ese Jacob y lo hace en un día. Él dijo, yo tengo que provocar de que mi padre me dé la bendición. Pero acuérdese que él, dice la palabra, ya había vendido su primogenitura. Ya a él no le importaba ser el bendecido. Ya a él no le importaba ser el que guía en el orden espiritual. En el orden espiritual siempre va a haber un orden. Yo quiero que tú entiendas, el orden espiritual siempre hay un orden. Si tú no quieres, hay otro detrás de ti que quiere. Llévate en la mente eso. Si tú no quieres, hay otro detrás de ti que quiere. En el orden espiritual siempre es así. Esaú no quería, pero el mañoso sí quería. Me imagino que a Jacob le gustaba la intención de tener esa circunstancia. Imagínense, hermano, que tú y yo tenemos el privilegio de hablar con Dios, de estar en su presencia, de hablar con el Señor y estar en su presencia. ¿Sabes lo que significa eso? Y Dios dijo, wow, yo admiro a Jacob, aún siendo con todas sus situaciones mañoso, haciendo tramposo, le hace trampa a todo mundo, le debe a todo mundo. Dice Dios, lo voy a llevar a un lugar donde le voy a enseñar qué es exactamente lo que es Dios hablando en el Espíritu. Escucha esto. Y Dios hace que Esaú diga, si esto hiciste, Jacob, yo te mato. Y dice que Jacob tuvo temor de ser matado por tramposo. Jacob tuvo temor de ser matado, y aquel temor lo llevó a unas circunstancias a tener que abandonar todo lo que él era. Hasta ahí está bien. Dios lo lleva y llega a la casa de su tío. El tío era como él, mentiroso, engañador, usurpador, y era tantas cosas. Imagínate, hermano, que tú eres mentiroso y Dios te manda a la casa de un mentiroso más grande que tú. Imagínate, hermano, que tú eres engañador y Dios te manda a la casa de un engañador más que tú. ¿Usted quiere ver enojado a un mentiroso? Miéntale. ¿Usted quiere ver enojado a un engañador? Engáñelo. Se enojan, se molestan. Y lo primero que Jacob hace, escuche esto, y llega ahí, le dice, oye, me gusta tu hija, porque parece que Jacob era un tipo atrevido, ¿verdad? Y que todo pícaro es atrevido, ¿sí o no? ¿Verdad? Me gusta tu hija. Entonces le dice, está bien, ¿te gusta mi hija? Sí, está bien, 7 años vas a trabajar por ella. Y dice que Jacob trabajó como 7 años y se le hicieron como nada. Él hizo como una semana a él, porque dice que él amaba a esa mujer. Y Raquel era una mujer, ¿verdad? Linda. Pero el día de la boda, mire cuando usted se va a meter entre más engañadores que otros. Porque la Biblia dice que los que se engañan andan engañando y siendo engañados. Eso dice la Biblia. Si usted es tramposo, mentiroso, chismoso, hermano, Jacob tenía todo eso, pero Dios dijo, yo te voy a quitar esa maña. Porque el plan y el propósito que yo tengo contigo, se dirá que tú fuiste el mañoso. Pero ya no se va a decir más tu nombre. Escuche esto. Y quiero llevarte, porque lo que me quedan son 10 minutos para cerrar esto. Si no, no dije bien lo que iba a decir. Escuche esto. Entonces viene Jacob, le hacen la boda, y cuando él se levanta otro día, no es con la mujer por el cual había trabajado 7 años, sino que es su hermana Lea la que está ahí. Y le dice, oye, ¿te das cuenta lo que es ser mañoso? Se levanta otro día, se casó con una, pero le aparece otra en la cama. Así es que hay gente que necesita. Y para hacerte, dice la palabra, ok, dijo, bueno, si tú te quieres casar todavía con Raquel, está bien, sigue, yo te la doy, pero tienes que trabajar otros 7 años.
Y en 20 años, escuche esto, ese Labán hizo lo que quiso con Jacob, hasta que dijo Jacob, este es un mentiroso. Y Jacob empezó a detestar a Labán porque le decía, oye, las de rayaditas son tuyas. Y ¿sabe lo que hacía ese hombre en la noche? Pum, 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 las iba a vender todas las rayadas y solo le dejaba 2 o 3 rayaditas ahí. O sea, cuando tú vives con mañosos, en tu casa, te lo voy a traer aquí rapidito. Cuando tú vives con mañosos, tienes que andar escondiendo el queso, tienes que andar escondiendo las sodas, tienes que andar escondiendo todo, porque saben los mañosos que viven. Yo que me lo comí, que yo. Y a veces tienen hasta embarrados los bigotes de queso. ¿Sí o no? No. Y la iglesia está llena de mañosos. Y ahí es donde el pastor Beto cae mal. Porque dice la verdad de frente. Wow. Tú estás sentado aquí como un ángel y sos clase de mañoso. Pero Dios quiere tratar contigo. Así como mañoso y todo, Dios quiere tratar contigo. Entonces Dios lo que dice, ok, con el pastor Beto no puedes estar. Te voy a llevar donde tú vas a ser feliz. Y nosotros vemos a gentes allá que se miran. Hermano, mire, le voy a explicar una cosa. Escuche esto. Donde el pueblo es ciego, un tuerto puede ser rey. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Al Dios llevar a la casa de Labán, Jacob, hermano, tiene hijos y son mentirosos también. Escuche esto, escuche esto. ¿Por qué es importante para nosotros entender esto? Dice que le cambió el salario 10 veces, le mintió 10 veces, quiere decir. Por lo que él trabajó en 20 años. O sea, un año le decía una cosa y el otro año le decía otra cosa. Imagínense que usted vaya a un lugar y le dicen, te voy a dar 500 y usted le salga con 200. Te voy a dar 1000 y le salga con 500. Era así siempre, toda la vida, y lo convencía. Y yo, ok. Y siempre estaba. Pero dice Jacob que llegó un tiempo donde le cayó mal que le vivieran mintiendo. Un mentiroso cayéndole mal la mentira. Dios te llevará a lugares donde te tiene que enseñar lo que tú eres. Dios nos llevará a lugares, y es por eso que yo lo relaciono con esto a nosotros. Nosotros estuvimos allá 18 años haciendo y queriendo todo lo que nosotros queríamos. Pero Dios dijo, yo tengo un lugar que los voy a llevar para enseñarles. Y en ese lugar yo voy a creer que los que me quieren servir me van a servir, y si no, se van a ir. Porque en ese lugar lo que yo quiero que aprendan es obediencia. Y al entrar aquí nosotros hacemos lo que se nos dice, hacemos lo que se nos pide y vivimos conforme a lo que creemos. Pero también vivimos conforme a la obediencia. Porque si en este lugar, hermano, no tuviéramos obediencia, nosotros estuviéramos predicando debajo de un palo. Y Dios dijo, te voy a llevar a ese lugar. Escuche esto, hermano. La Biblia dice que sueña Jacob, ¿verdad? Y dice Dios, es tiempo él de volver a mi casa. Pero él ya viene odiando la mentira. Es tiempo de volver a mi casa, pero él ya viene odiando ser usurpador. Él fue un hombre cambiado, fue un transformado, porque no quiso cambiar en la casa del padre. Dios lo llevó a la casa de un tío, donde era más sinvergüenza por parte de la mamá, que era más sinvergüenza que Jacob. Imagínese, hermano, donde usted vive con un sinvergüenza que todo le tapa. Y él miró cómo en aquella casa había tantas sinvergüenzas y todo lo que era común y todo, que cuánto le robaban. Usted no sabe cuánto perdió Jacob esos 20 años por ser mentiroso. Usted no sabe cuánto Jacob perdió en ese tiempo por ser engañador. ¿Cuánto? Hay gente, hermano, que no quiere cambiar, hay gente que no quiere entender. Entonces, las circunstancias, dice la palabra, que de regreso lo está esperando el hermano todavía y le dice que lo quiere matar.
y le mandan a avisar a Jacob que 400 hombres vienen al encuentro de él. Y él dijo: es mi hermano Esaú que viene a matarme, llévale este regalo. Lleva uno, llega al otro. Y resulta que llegaba el primero y no regresaba. Llegaba el segundo y no regresaba. El tercero y no regresó. Dijo: este viene a matarme por lo que le hice, no me ha perdonado. Y dice que Dios lo lleva, pasa todo, sus hijos y todo, y él se queda solo allá y empieza a pelear en oración. Yo no quiero decir esto, pero Jacob empezó a decir, dice la palabra, y cuando él empezó, se le aparece Dios. Y para engañarte, cualquier diablo te va a engañar. Porque Jacob ya venía de regreso. Dijo Dios: tengo que aparecérmele a Jacob. Porque si Jacob llega a ese lugar, si Jacob llega a ese lugar todavía con estas posturas, Jacob no puede volver a ese lugar como Jacob. Y dice la palabra que Jacob empezó a luchar con el ángel. Cuando ya eran como las 3 de la mañana, que ya casi rayaba el alba, dice que el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: yo me llamo. ¿Para qué quieres saber mi nombre? ¿Cómo te llamas? Y le dijo: me llamo engañador, me llamo usurpador. Oh, dijo el ángel, pues es el tiempo de cambiarte. Es el tiempo de que todo esto muera aquí hoy. Y ya nunca te llamarás, y nunca te llamarán usurpador, ya nunca te llamarán engañador, porque de hoy en adelante te llamarás Israel, le dice. Israel es príncipe, escogido y elegido por Dios. Y de tanta elección de lo que comúnmente. Y después de ahí dice la palabra que cuando Jacob sale, tiene el encuentro, viene con un espíritu de gracia. Y le dijo: si he hallado gracia. Y el hermano vino y lo besó. Y le dijo él: ven a vivir conmigo. Lo quería recibir. Le dijo: no, déjame vivir en esta área donde yo voy a vivir. Y yo te quiero decir con esto: a Jacob Dios le tardó 20 años quitarle todas las circunstancias de las mañas que lo tenían viviendo. Y llegó, digamos, y se fue solamente con sus hijos y sus mujeres, porque vivió entre gente engañado, lo estafaron. Y ya me imagino el testimonio de Jacob, hermano, diciendo: mira, allá fui como nosotros que vayamos aquí, fui a los Estados Unidos, que si fuera cubano fui a la Yuma, ¿verdad? Y todos esos lugares que comúnmente nosotros pudiéramos mencionar, y allá me encontré. Porque usted sabe que, hermano, yo le voy a explicar una cosa. La primerita vez, yo siempre lo cuento como testimonio, la primerita vez que yo ahorré mis primeros $1,500, a mí me daba miedo andar con $1,500 en la calle. Me podían asaltar, ¿verdad? Me daba miedo con aquellos $1,500. Si los dejaba en la casa me los podían robar. Y yo mis primeros $1,500, hermano, se los di a alguien que se fue a pagar un carro, compró una cama y pagó el mes de renta en ese tiempo. Hoy en día puede ser como $15,000. Póngale que ese tiempo una casa valía 200 pesos. Usted ganaba 4 pesos la hora. Valía el dinero. Una casa, pero una casa de 4 cuartos valía 400 pesos. Y yo tenía 1,500. Olvídese, hermano, yo era un hombre millonario, pero me daba miedo. Y se lo di al diablo. Y el diablo pagó un mes de renta. El diablo pagó el carro. Y el diablo compró una cama con mi dinero. Prestado, me dijo, pero como yo no lo podía tener, mis primeros ahorros que yo tuve en este país, fui robado. No fue que fui robado, sino que Dios me llevó a vivir entre mañosos. No fue que fui exaltado, ni que fui esto, ni fue el otro, sino que yo quería vivir entre gente. Pero Dios tenía un lugar como este para mí. Hermano, ahora usted me puede dar millones, yo puedo andarlos en la bolsa y a mí no me da miedo que usted me robe. Está entendiendo, porque lo que Dios hace. Entonces Jacob hizo algo en su corazón. Jacob hizo algo en su corazón y él tuvo su encuentro con Dios. Y ese encuentro cambió toda su vida. Ese encuentro cambió toda la historia. Y es lo que hoy nosotros vemos como la nación de Israel.
una nación bajo principios, una nación bajo preceptos, una nación que está cuidando el precepto de su padre Jacob. Y escucha esto, Jacob llegó a ser un hombre, hermanos, que sufrió tanto por la mentira que después que tuvo sus hijos, lo engañaron. Dice la palabra que sus hijos llegaron y le dijeron: mira, padre, tu hijo José fue matado y devorado por las fieras, y ellos sabían que era mentira. Jacob, después de ese tiempo que tuvo el encuentro con Dios, odiaba la mentira. Se daba cuenta cuando era. Si usted quiere engañar a un mentiroso, ¿cómo usted va a engañar al sueño, hermano? El mentiroso sabe cuando usted le está hablando la verdad, y el mentiroso sabe cuando usted le está mintiendo. Nada más que por la verdad usted se va a ofender, porque la verdad tiene un diseño para ofender. Pero la verdad al final es lo único que nos hace libres. Si nosotros no salimos de esa vida en la que vivimos ahora, hermanos, yo no sé a dónde Dios te va a mandar. Pero te voy a decir, en la casa del Padre no te vas a quedar. No sé a dónde Dios te vaya a llevar, pero te voy a decir, en la casa del Padre no te vas a quedar. Y Dios saca a la gente, hermano, y la lleva a los lugares donde Él los va a procesar. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que en el lugar de proceso es cuando tú ya vienes al frente de Dios. Circunstancias, no importa, siempre van a haber, pero Dios te va a llevar a ese tiempo. Quisiera decirte más, pero quiero orar. Porque yo no sé qué es lo que tú estés viviendo en tu casa. Ponte de pie. Yo no sé lo que estés pasando en tu casa. Yo no lo sé. Cierra tus ojos. Yo no lo sé. ¿Qué estés pasando? Yo no sé qué es lo que Dios quiere hablar contigo hoy, pero estoy seguro que Dios te habla. Todavía al entrar, oí la voz de Dios decirme: no tenga miedo en predicar la verdad. No tenga miedo a hablar lo que Dios puso en su corazón. Oí a Dios decirme aún entrando a esta casa hoy: no tenga miedo de hablar, porque yo quiero ser juicio justo. Y todos caemos en situaciones difíciles en nuestras vidas, circunstancias que no queremos vivir, momentos duros en nuestro corazón que no queremos pasar. Pero Dios dice: las circunstancias te llevarán ahí. Israel significa príncipe de Dios, escogido por Dios. Israel significa una nación santa. Israel es una nación que con todas sus dificultades ha sabido sobrevivir, pero sabe que no puede perder su lugar, porque en la historia de su padre sale que él sale a un lugar y él pierde todo. Israel ha vivido eso muchas veces, y en una de las circunstancias fueron a poner una mezquita donde estaba el lugar santo. Y hoy son esas guerras y esos conflictos que existen entre Israel y todo lo que está alrededor de ella y Palestina. Israel sabe que no puede abandonar ese lugar,
pero sabe que tiene que limpiar su corazón. Y lo único que les queda hoy es el muro de los lamentos para volver a Dios. El único lugar de encuentro que tienen ellos para orar es ese lugar. Y el enemigo siempre ha querido sacarlos de ese lugar, como lo está intentando sacarte a ti, como lo está intentando sacarte a ti, como lo está intentando llevarte a ti a otros lugares. Pero si una circunstancia en tu vida y en tu corazón en tu corazón está el poder en esta tarde para que tú puedas salir libre de este lugar. En tu corazón está el poder para que tú puedas salir libre de este lugar. En tu corazón está el poder para que puedas salir. En tu corazón está el poder. Y tú decir, ya no vivo más a mi manera. Porque hay momentos difíciles en tu vida. Porque si tú entiendes que hay momentos difíciles en tu vida, es Dios queriéndote cambiar. Es Dios queriendo ministrar una verdad en tu corazón. Levanta las manos al cielo. Y es tiempo de que nosotros levantemos nuestras manos al cielo delante de ti, mi Dios. Porque tu palabra nos dice claramente, Señor amado, cómo vamos a poder nosotros andar delante de un Dios justo. No podemos andar viviendo con esta vida, Padre. Por eso nos humillamos en esta hora, Padre. Y empieza a ministrar, mi Dios. Yo no sé cuál sea la circunstancia por el cual tú vas a estar hoy en este lugar pidiendo a Dios. Yo no sé cuál sea el momento difícil en tu vida, pero yo quiero decirte que hay poder en la sangre de Jesús. Él puede limpiar nuestros pecados. Si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, su palabra dice que vendrían a ser blancos como la blanca lana. Por eso en esta hora yo te invito, iglesia, que renuncies a esa vida que llevas y te levantes en el poder del Espíritu. Yo te invito a que renuncies a esa vida que llevas y te levantes en el poder del Espíritu. Y te levantes en el poder del Espíritu. Oh, y te levantes en el poder del Espíritu. 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 Y te levantes por el poder del Espíritu. Y te levantes, y te levantes, y te levantes. Te levantes. Oh Dios, y te levantes. Oh Dios. Y te levantes, y te levantes, y te levantes. Y te levantes. Y tú digas, hoy me levanto. Y tú digas, hoy me voy a levantar. Hoy me voy a poner de pie. Oh mi Dios,
En este momento, Señor amado Dios, venimos a este lugar por las circunstancias, Padre Santo Dios. Pero tu palabra, Señor del cielo, oh mi Rey, te doy las gracias, Padre Santo Dios. Te doy las gracias, Padre Santo Dios, en este momento, Señor. Oh, en este momento, mi Rey, mira tu iglesia, Padre Santo, que vino hoy, Padre. Las circunstancias, Padre Santo, de Jacob lo llevaron a vivir lejos de su casa, Padre Santo Dios. Las circunstancias de Jacob lo llevaron a vivir lejos de su padre, Padre Santo Dios. Por eso en esta hora, Padre Santo Dios, por eso en este momento, Señor del cielo, Padre eterno Dios, sopla un tiempo nuevo en esta casa, Padre. Sopla un tiempo nuevo, Padre Santo Dios, y trae lo prometido sobre este lugar, Señor amado. Porque pasó ese tiempo, Señor, donde como iglesia reconocemos que te hemos fallado, Padre. Pasó ese tiempo, Señor, de que como iglesia reconocemos que tu palabra, oh Dios, como iglesia sabemos, Padre Santo Dios, que hemos hecho lo malo, Padre. Por eso te doy las gracias, Padre, porque mientras hay vida y esperanza y podemos arrepentirnos, mi Dios. Y donde hay arrepentimiento hay conversión, Padre Santo Dios. Hay conversión, Padre Santo Jesús. Te ruego, Padre, que nosotros podamos movernos con una iglesia convertida, Padre Santo. Porque donde hay arrepentimiento hay conversión, Padre. Y estoy orando, iglesia, porque el día que tú te conviertas y salgas de ese lugar donde estás, y salgas de este lugar, y salgas de ese lugar, y salgas de ese lugar, Padre Santo. Yo no sé cuál sea la situación, pero haz un pacto con el Señor en esta tarde. Haz un pacto con el Señor. De la cruz por mí entregaste todo, te reservaste nada, no siendo la maldad que había en mí, todos mis errores despreciaste, me abrazaste, tu sangre, por la sangre de Jesús te limpia. La sangre de Jesús limpia tu casa. La sangre de Jesús te saca de este lugar, llegando de este lugar, saliendo de este lugar, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, y la iglesia del Señor dice, y la iglesia del Señor dice, podemos ir en paz.